Buenas tardes. Para cerrar la sesión de Ciencias Sociales y Ciencia de Datos, le toca a Juan Montesinos, en trabajo colaborativo con Tomás Pérez Becer. Juan Montesinos es estudiante de la maestría de modelación matemática de la Universidad Tecnológica Mixteca, y hoy nos viene a hablar de transformaciones que preservan la dimensión fractal. Entonces, tiene 20 minutos para dar su presentación y dejamos 5 minutos para preguntas. Cuéntame. ¿Me escuchan? Bueno, primero quiero darle las gracias al comité organizador por permitir presentar mi charla y también a ustedes por estar presentes aquí. Bueno, vamos a comenzar con mi charla. El contenido de mi presentación va a estar compuesto por Acércate al micrófono. la introducción, dimensión fractal, geometría, el iris como un identificador biométrico, también las transformadas que preservan la dimensión fractal. Bueno, vamos a comenzar con la introducción. Bueno, cuando nosotros salimos a la naturaleza, nos damos cuenta que ya existe una gran cantidad de figuras que son muy irregulares y complejas. Por ejemplo, las que observamos aquí, un rayo, las montañas, árboles, las nubes. Entonces, estas figuras son muy irregulares y complejas, como ya he mencionado, resulta difícil poder estudiarlas con la geometría cotidiana que conocemos. ¿Por qué? Porque el problema está en que si nosotros queremos reproducir alguna de estas figuras, conforme nos vamos acercando, sigue manteniendo la irregularidad. Por ello es que nace otra geometría que se llama geometría fractal. Esta geometría también se le conoce como la geometría de la naturaleza. Y bueno, esto quedó claro porque pues las figuras de la naturaleza. Bueno, dentro de la geometría fractal, nosotros conocemos a la dimensión fractal. La dimensión fractal es la siguiente. Consideramos un espacio topológico y K un subconjunto de este espacio topológico. Vamos a considerar a nk de epsilon como el número mínimo de bolas abiertas de radio E. Esta es para cubrir el punto K. La dimensión fractal, que se denota por I, es I sub F, está definida de la siguiente manera. Bueno, con ello puedo estudiar a las figuras que son muy irregulares. Por ejemplo, adelante está un ejemplo. Vamos a calcular la dimensión fractal de la curva de Koch. Utilizando la definición, pues vamos a cubrirla con bolas abiertas de radio de epsilon. Al hacer este cubrimiento y aplicar los límites, pues va a tender a cubrir la figura, como observamos aquí. Por ello, la dimensión fractal de esta figura es 1.4602. Bueno, ahora hablaremos un poco de la biometría. La biometría, pues, no es más. La biometría consiste en identificar a una persona. ¿Cómo la va a identificar? Bueno, con características físicas, conductuales, fisiológicas. Por ejemplo, nosotros conocemos distintos identificadores biométricos. Está en el caso de la huella dactilar, el rostro, el ADN, la firma. Por ello, en mi tesis, yo utilizo el iris como un identificador biométrico. ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Por qué lo voy a utilizar? Bueno, hay distintas razones de por qué iris, pero voy a mencionarles tres. Una es que el iris, desde que nacemos, está protegido por la córnea y es muy difícil que pues, le pase algo. Además, otra razón es que a lo largo de nuestra vida cambia muy poco. Y otra razón que es muy obvia es que es muy difícil de que alguien lo pueda clasificar, ¿verdad? Por ello es que decidí utilizar el iris como identificador. ¿Qué voy a hacer con ese iris? Bueno, voy a extraer la información, traer el iris, y a ello le voy a calcular la dimensión fractal. Y como ello puedo hacer una clasificación
transformación para identificar a las personas. Observamos que en el iris pues tenemos criptas y todas las raíces que tenemos aquí. Esta es una información que pues, no puede haber dos iris iguales. De hecho, ya hay dos personas, hay dos gemelos, pues tienen un iris diferente. ¿Cómo es el proceso para extraer el iris? Bueno, vamos a considerar una imagen de modo. Lo que nos interesa, pues es el iris, como ya mencionado, esta parte, en este caso la persona tiene un iris café, este está aquí, está entre la pupila y la esclerota. La esclerota es la parte blanca. Bien, entonces vamos a calcular, vamos a encontrar estos dos círculos. Un círculo interior, que es el que rodea la pupila, y un círculo exterior, que es el que está entre el iris y la esclerota. Vamos a ponerle que el círculo exterior tiene un radio exterior y denotémoslo como Rx. El círculo interior tiene un radio exterior y vamos a denotarlo como RI. Además, al punto central del círculo interior, vamos a denotarlo como X0, Y0. Nosotros podemos representar cualquier punto de iris en coordenadas polares. Vamos a tomar un punto de iris, digamos el amarillo que tenemos ahí. Y pues está a una distancia R1 del centro, a un radio R1, y abre a un ángulo que es A1. Con ello, pues obviamente puedo representar a la información que está en estos dos círculos, que es la X del iris, puedo representar en coordenadas polares. Lo que voy a hacer es que ya me interesa la información que está entre los dos círculos. Ya he mencionado el iris. Voy a transformar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares y voy a extraer esta imagen. A esta imagen es a la que le voy a aplicar la dimensión fractal para posteriormente hacer la clasificación y determinar la identidad de una persona. ¿Cómo lo tengo? Bueno, puedo tener mediante esta transformada que observamos aquí. La transformada pues va de R2 a R2. Y vamos a aplicar esto. Sabemos que, como hemos definido, tenemos que el dominio de nuestra transformada va del producto cruz del R interior al R exterior, producto cruz 0,2 pi. Bien. Hasta ahorita, pues nosotros aplicamos una transformada. Esta transformada, pues no hemos dicho si preserva la dimensión fractal. Y esta es una pregunta que voy a contestar en mi tesis. ¿Será que al aplicar esta transformada se preserva la dimensión fractal? Bueno, para empezar, no sabemos cuándo una transformada preserva la dimensión fractal. La transformada que preserva la dimensión fractal es la siguiente. Decimos que una transformada es directiva de Rn a Rn, preserva la dimensión fractal en un conjunto E de Rn, y para cualquier subconjunto E de Rn, requiere que la dimensión fractal de E es igual a la dimensión fractal de la imagen de E. Con ello podemos saber si nuestra transformada preserva realmente la dimensión fractal. Lo vamos a ver. Tenemos un resultado, es el siguiente lema. El siguiente lema nos dice que una transformada de Rn a Rn, esta transformada es Lipschitz, es decir, que existen lambda 1 y lambda 2 mayores a 0, de tal forma que para su X y Y en sus imágenes f de X y f de Y cumple la siguiente condición. Eso significa que una transformada es Lipschitz. Y si esta transformada es Lipschitz, entonces esta es una transformación que preserva la dimensión fractal. Y la vamos a denotar como una transformación de B. Entonces nosotros queremos saber nuestra transformada preserva la dimensión fractal. El camino pues es saber si es Lipschitz. Si es Lipschitz, por el lema anterior tenemos que preserva la dimensión fractal. Entonces vamos a ver nuestra transformada de Lipschitz. Demostrar esa primera desigualdad. Esa primera desigualdad.
Pero esa desigualdad es equivalente a probar esta, simplemente la voy a elevar al cuadrado. Y pruebo esta, entonces es equivalente a probar la anterior. Bien. Pero aquí es solamente que son los términos desarrollados de las normas. Que vamos a comenzar a trabajar sobre la desigualdad de la parte derecha, que es la siguiente. Aquí. Pero antes de trabajar con esta desigualdad, vamos a probar el resultado. El resultado es el siguiente. Que 1 menos el coseno de teta 1 menos teta 2 es menor o igual que teta 1 menos teta 2 al cuadrado. La demostración es fácil. Podemos considerar, bueno, vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a llamarle aquí. Vamos a definir phi igual a teta 1 menos teta 2. Y va a estar en este intervalo, menos 2pi a 2pi. ¿Por qué? Porque sabemos que phi, teta 1 y teta 2 están en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces, el valor mínimo que puedo encontrar en ese intervalo de diferencia, pues es menos 2pi. El valor máximo es 2pi. Por eso, pi va a estar en este intervalo. Entonces, para demostrar la desigualdad anterior, es equivalente, ya realizando la institución, es equivalente a demostrar esto, que 1 menos el seno de phi es menor o igual que phi al cuadrado. Vamos a definir a g de phi igual a esta función, que si notamos, simplemente es esta a este lado, pasa restante. Si esta función es positiva en el intervalo menos 2pi a 2pi, entonces pues se cumple la ley. ¿Cómo podemos probar que esta función es positiva? Bueno, pues podemos utilizar el criterio de la segunda derivada. Nos dicen que las raíces, vamos a calcular la primera derivada de nuestra función y encontrar sus raíces. Al evaluar sus raíces en la segunda derivada, si ese número es positivo, entonces efectivamente nuestra función es positiva. Calculamos la derivada. La derivada de nuestra función pues es 2pi menos el seno de pi. La segunda derivada es 2 menos el coseno de pi. Tenemos que la segunda derivada siempre es positiva. Al evaluar sus raíces, también va a ser positiva. Por ello tenemos que nuestra función efectivamente es positiva y podemos concluir que esa desigualdad es cierta. Ahora, continuando con la desigualdad principal que vamos a demostrar. Ya en una lámina anterior probamos, bueno, desarrollamos esta norma. Esta norma es la siguiente. Y vamos a observar aquí que estos dos términos que están aquí, estas dos expresiones son casi iguales, salvo que aquí, en lugar de estar multiplicada por 1 menos el coseno de teta 1 menos teta 2, está multiplicada por teta 1 menos teta 2. Por la desigualdad que he probado, se obtiene esta desigualdad. Bien, ahora vamos a tener esta desigualdad, está aquí. Vamos a encontrar lambda 2, de tal forma que se cumpla esto. Si observamos aquí, R, ponemos a lambda 2 como el máximo, lambda 2 al cuadrado como el máximo, R exterior menos R interior al cuadrado, y también este término que está aquí, pues se satisface esta desigualdad. ¿Por qué? Porque R1 menos R2 aparece en ambos lados de la desigualdad. También θ1 menos θ2 al cuadrado. Por ello, R exterior menos R interior es una constante. Pero el segundo término que está aquí, no es una constante. Sin embargo, sabemos cuál es el valor máximo que puede tomar. El valor máximo que puede tomar este término es cuando un número positivo le puede restar un número, ¿cuál es el menor número que le puedo restar? Es cuando R1 es igual a R interior. Esto ya lo mencioné. Por ello, vamos a tomar a lambda 2 al cuadrado igual al máximo entre R exterior menos R interior al cuadrado y 2 por este término que está aquí. Bueno, sacando la raíz de lambda, pues
lambda 2 va a ser igual al máximo entre estos dos términos. Y bueno, ya he obtenido que cumple la desigualdad del lado derecho. Ahora vamos a ver si se cumple la desigualdad del lado izquierdo. La desigualdad del lado izquierdo, pues es esta. Tengo que encontrar un lambda 1 que, de tal manera que satisfaga esta ecuación. Vamos a suponer que efectivamente se cumple esta desigualdad. Se cumple, entonces se va a cumplir para estos casos, cuando R1 es igual a R2. También cuando θ1 menos θ2 es igual a 2π. Bien, si nosotros hacemos esta sustitución de R1 igual a R2, obtenemos lo siguiente: que lambda 1 al cuadrado, θ1 menos θ2 al cuadrado es menor o igual que todo esto. Y ahora sí, de sustituir θ1 menos θ2 igual a 2π, obtengo de este lado, obtengo que 4π al cuadrado por lambda 1 al cuadrado es menor o igual a 0. Y aquí pues sucede algo. He definido que mi lambda 1 tiene que ser mayor también que 0. Esto es una comparación. Ya no puedo utilizar el teorema que estaba en un principio. Sin embargo, tengo otro teorema. El teorema es el siguiente. Se dice que se considera una transformación que va de Rn a Rn. Existe una descomposición contable de Rn igual a este conjunto que está aquí. Constantes positivas, lambda 1 y lambda 2 y tales que todos los puntos en esos intervalos se obtienen que va a ser finito. Esta es la definición de. Entonces, ahí ya la transformación se preserva la dimensión fractal. Bien, pues vamos a dividir nuestro conjunto de esta forma. 0,2π igual a 0 que va de 0π unión pi a 2π. Vamos a demostrar esta desigualdad del lado izquierdo. Estamos trabajando. Y es la siguiente. Bueno, aquí vamos a notar algo. Vamos a notar que R exterior menos R exterior al cuadrado es una constante. Entonces, pues esta desigualdad, este lambda 1 tiene que ser menor o igual que este. Con ello solo voy a trabajar con esta desigualdad que es menor o igual que la otra. Esto me queda así. Bien, aquí vamos a notar lo siguiente. Simplemente vamos a hacer algunas cuentas. Vamos a despejar lambda 1 de esta desigualdad. Y lambda 1 al cuadrado tiene que ser menor o igual que esta expresión que está aquí. También aquí vamos a anotar dónde obtiene el valor mínimo para este término que está aquí. El valor mínimo se obtiene cuando R1 y R2 son iguales a Rx. Y bueno, ya hice la sustitución. Entonces, tengo que el lambda 1 al cuadrado tiene que ser menor que toda esta expresión. Ahí. Vamos a hacer una sustitución. La sustitución pues es x igual a θ1 menos θ2 en el intervalo que va de menos pi a pi. Porque pues, bueno, al hacer esta sustitución, pues x va a estar en este intervalo. Bueno, ya aplicar esta sustitución, tiene eso. Entonces aquí vamos a notar algo. Y vamos a notar algo. Sabemos que el lambda 1 tiene que ser mayor estricto que 0. Entonces, si observamos, bueno, si encontramos que todos los puntos de x, aquí, que tiene que esto mayor que 0 también estrictamente. Aquí ya puedo encontrar un lambda 1, que es estrictamente mayor que 0. Entonces, pues aquí, por cuestiones de tiempo, ya no lo voy a demostrar. Sin embargo, les voy a mostrar la gráfica. La gráfica pues es de la siguiente manera. Vamos a dar la gráfica únicamente de esa función. Porque al tener la gráfica de esa función podemos ver cuáles son los mínimos en ese intervalo.
De tener su mínimo, pues este es una constante, un número. Este número por su mínimo, pues me da un número. La lambda 1 lo voy a poner igual. Lambda cuadrado igual a este término resultante. Bien, entonces en ese intervalo graficamos la gráfica. Tenemos lo siguiente. Los mínimos para esa gráfica pues se encuentran entre menos pi y pi. Ya después va creciendo. Entonces la de 1 al cuadrado tiene que ser menor o igual a esa expresión, ya sustituyendo la x por menos pi. Como x es una función, como coseno es una función par, entonces pues coseno de pi y coseno de menos pi pues son iguales. Pero con el pi al cuadrado. Entonces obtengo que la de 1 al cuadrado tiene que ser menor o igual que este término. Por ello, como ya mencioné, que el ángulo de 1 al cuadrado tenía que ser menor o igual también que r exterior menos r exterior al cuadrado, obtengo que el ángulo de 1 al cuadrado tiene que ser el mínimo de estos dos términos. Ya sacando raíces, obtengo que el ángulo de 1 al cuadrado, lambda 1, tiene que ser el mínimo entre estos dos términos. Con ello, ahora sí, utilizando el último teorema, puedo decir que mi función transformada preserva la dimensión fractal. Bueno, con ello concluyo mi plática. Bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas. ¿Hay alguien por acá? ¿De dónde sacaste tu logaritmo? Ok, sí, está bien. Sí, a ver, un poco, sí. Está aquí. Bueno, como mi práctica solo iba a hacer, pero estoy trabajando con tesis en genética, simplemente voy a utilizar la dimensión fractal. Esta dimensión fractal, yo la estudié en la tesis de licenciatura. Este logaritmo, pues, viene, esta dimensión fractal, pues es una generalización de las dimensiones que tenemos. Es un poco tardado de poder explicar cómo se llama el logaritmo, pero simplemente, ¿cómo se llama? Bueno, simplemente, ya lo mencioné, es una generalización. Tendría que utilizar algunas imágenes para que quedara clara, para que quedara clara de dónde salió. Es un poco más tardado. Decidí no ponerlo a detalle porque me iba a consumir mucho tiempo y el objetivo principal no era hablar tanto de esta división. También como creí que me iban a preguntar algo sobre la dimensión fractal, pues hace un año vi un congreso virtual en la UAM. Ahí sí detallé de dónde sale esta dimensión fractal. O también pueden consultar un tesis donde también habla detalladamente de esta dimensión fractal y también de Hausdorff y de conteo de capas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Están conectados en línea? ¿Alguna pregunta? Es una. Porque a la hora de calcular el iris, ¿hay alguna diferencia? O sea, digamos, marrón o azul. Existen líneas características, algo que percibir en un color de ojo que no. Bueno,
De hecho, me llega una materia, no digo que matemática, nos dice que pues, las personas con iris oscuros tienen más información, menos información, y las personas con iris claro tienen más información. Por ello, también para la clasificación de las imágenes de iris, y antes de utilizar la detección fractal, pues hay una clasificación justamente utilizando el color de los ojos. Por ejemplo, los que son claros, oscuros, y los que no son ni claros ni oscuros, para no ir a buscar en todos los sitios, toda la base de los sitios. Y además también, aquí tenemos diferentes colores de iris. La zona que está aquí, el primer tercio, para las personas oscuras, ahí se concentra la mayor información. Para las personas con iris claros, pues, ahí tiene más información, la verdad. Claro. No sé si con eso contesto tu pregunta. Para la última. Primero que nada, preguntaba aquí un poquito más, como ahorita presentaste más que nada la parte de cómo abordar, digamos, el iris, cambiarlo de unas coordenadas polares, ahora mandarlos a unas coordenadas polares, y a seguir estudiando más tarde. ¿Cuál sería el siguiente paso para ahora sí analizar iris como los biométricos? ¿Tendrías que utilizar imágenes o cómo sería? ¿Tendrías que una inteligencia artificial para que te ayudara a detectar justamente esa parte de la información? ¿Cómo sería? Entiendo tu pregunta. Sí, bueno, extrayendo ya las imágenes de los iris, supongamos que ya tenemos todas las imágenes de los iris de nuestra base de datos extraídas. Ya están coordenadas rectangulares, una imagen rectangular. Ahora vamos a utilizar el filtro de Gauss. Este filtro de Gauss va a extraer las características más importantes. Posteriormente se va a utilizar, como ya mencionaste, inteligencia artificial. En mi caso, van a ser las redes neuronales convolucionales. Voy a programar para que me extraiga, para que el red neuronal aprenda características de los iris de los ojos, y así también puede entrar como una variable de clasificación, va a entrar como una variable de clasificación. Va a tener la dimensión fractal, una variable de clasificación, y también redes neuronales convolucionales. Bueno, muchas gracias por la presentación y pasamos a entregarle su constancia de participación. Con eso hemos finalizado esta sesión de ciencia social y ciencia natural.